Hola amigos, ¿qué tal? Les saluda Álvaro Chedid Amariz y aquí estamos nuevamente con ustedes para contarles el segundo capítulo de historias de este maravilloso municipio como es Zaragoza, la región del Bajo Cauca, Antioquia y Colombia. Habíamos quedado en el primer capítulo que la historia de cómo había llegado el Cristo a Zaragoza pues tenía dos versiones. Les entregamos la primera versión, donde algunos historiadores y antiguos abuelos contaban que en Mompox pues había llegado un forastero con el ánimo de conocer los ríos, las quebradas, los peces de agua dulce. Había llegado a Mompox solicitando un alquiler de una casa. Y allá en ese municipio de Mompox, que está ubicado en el departamento de Bolívar, aún existe una albarrada entre la plaza de mercado y la bocacalle pues, de un callejón. Entonces los dueños de la casa le dijeron al forastero que esperara hasta el día siguiente mientras le hacían el aseo porque estaba muy abandonada y todo lo demás. Y la sorpresa pues que ya contamos que aparecieron 3 encomiendas, 3 cajas de madera y que al abrirla pues encontraron 3 Cristos. Un Cristo para Mompox Bolívar, otro Cristo para San Benito de Abad y el otro Cristo para el municipio de Zaragoza, Antioquia. Y que con el pasar de los tiempos, pues hombre, hubo una equivocación, que el Cristo de Mompox quedó en la villa de San Benito y el de San Benito quedó en Mompox, pero prefirieron dejarlo así. Y el de Zaragoza, pues en medio de tantas dificultades de transporte, finalmente llegó, transporte acuático y transporte terrestre. Pero hay una historia que los zaragozanos siempre han defendido, los que dicen que es la real, los que siempre han considerado de cómo llegó el Cristo a Zaragoza. Pues bien, los zaragozanos del otrora, del ayer, que siempre pues, vestían camisa blanca, pantalón blanco, lo remangaban y eran muy pocos los que usaban el calzado, las zapatillas tradicionales o albarcas y bueno, todo lo que la época ofrecía. En cierta oportunidad, un minero se fue a hacer su faena diaria de los trabajos auríferos. Ustedes saben que Zaragoza siempre ha estado pues, rodeada de quebradas, rodeada de lagunas, rodeada de ríos y todo lo demás. Y este minero se adentró a un riachuelo o a una quebrada. No está el dato exacto, pero vamos a suponer que fue una quebrada. Aquí en Zaragoza, pues las más tradicionales que conocemos es la quebrada Ocá y la quebrada Juan Vara, ambas totalmente pues ya destruidas por muchos aspectos que tienen pues mucho vínculo con la parte de la minería y también con las basuras. Este zaragozano, de nombre Arcadio, si no estoy mal, nunca me han dado el referente del apellido, con una enorme batea, estaba barequeando y de sorpresa sintió pues como algo duro ahí dentro de la parte de la quebrada, pues la quebrada le llegaba casi que en la parte del tronco. Y tropezando, tropezando, llegó un momento en que él metió la batea y al subir la batea, pues encontró una enorme sorpresa. ¿Cómo les parece? Una piña de oro, del tamaño de una piña de estas tradicionales que conocemos por acá en el Bajo Cauca. Y esta piña tenía pues una particularidad que tenía una belleza artística impresionante, bien hecha. Imaginen ustedes esta historia de más de 400 años y no se sabe cómo la hicieron. Seguramente fueron los indios yamesíes, que era lo que en esos tiempos estaban habitando acá esta tierra zaragozana. Entonces, don Arcadio se vino de la quebrada, vamos a suponer que era la quebrada Juan Vara, porque algunos se atrevieron a decir que era Juan Vara arriba. Trajeron, o él trajo la piña de oro a lo que hoy en día es el parque principal de Zaragoza. En ese tiempo pues no habían bancas, no estaba la estatua de la madre, simplemente era una plazoleta sin pavimentar, llena de árboles como guayabos, guamo, inclusive hablaban de mucha caña fístola. Entonces el señor trajo acá la piña y los demás mineros que siempre llegaban en las tardes después de esas faenas diarias, se reunían en el parque. Había una especie de un kiosquito pequeño de macana y con techo de iraca, y ahí se hacían algunos mineros
a tomarse una que otra cerveza, porque todavía pues en ese tiempo ya estaba la cerveza. Y los mineros pues por tradición siempre acostumbran a trabajar duro, llegar al pueblo, mercar, tomarse la cerveza y bueno, ya todo lo que conocemos de la historia de los mineros del municipio de Zaragoza. La gente se fue arremolinando ahí en el parque principal de Zaragoza a mirar la piña, a tocar la piña, inclusive como algo así como cuando un país gana la Copa del Mundo, que todo el mundo quiere coger la copa, la levanta, la agarraban, la tiraban, y eso fue realmente pues una algarabía, una verdadera fiesta ese día con la aparición de la piña. No porque era de oro, como les parece, sino por la forma como estaba elaborada. Porque en ese entonces, cuentan también algunos historiadores y abuelos antiguos, la gente sacaba mucho oro. Habían bateadas de 10, 15 castellanos, otros se atrevieron a decir que sacaban hasta 1 libra de oro en los tiempos pues que la minería era muy, digamos, pronunciada acá en el municipio de Zaragoza. Entonces, ¿qué pasó con la piña? Algunos líderes de ese momento, pues hombre, limpiaron la piña, la guardaron en una casa de la calle Real o calle Real como la llamaban, en una casa. Y la depositaron allá y empezaron a pensar qué iban a hacer con esa piña. Ya en esos tiempos, pues de la colonia, obviamente por aquí pasaban ya muchos españoles en el municipio de Zaragoza. En este río que ustedes ven ahí, ahí llegaban barcos. Escuchen lo que les estoy diciendo. Llegaban barcos, planchones, lanchas grandes y llegaban gente a las prácticas comerciales como siempre hemos conocido el departamento de Antioquia. Entonces dijeron, hombre, Zaragoza tiene un nombre de una ciudad española. Los españoles pues nos dejaron, digamos, ese legado del idioma y todo lo que sucedió con la esclavitud, la conquista, los fundadores. Y había una particularidad muy importante y esa hermandad que existía en ese entonces entre Cáceres y Zaragoza, porque ambos municipios fueron fundados por don Gaspar de Rodas. Entonces aprovecharon una embarcación alguna vez y enviaron la piña de oro a la corona de España, a los reyes de España, como algo insólito, como un regalo de los zaragozanos. Y estos reyes, pues siempre a los españoles se le abrían mucho los ojos con el tema de la explotación del oro y la forma como engañaban a los indígenas, a los indios yameses y toda la historia que conocemos. Entonces, la corona de España, los reyes, en contraprestación, o más bien en agradecimiento, le enviaron a los zaragozanos la imagen de lo que hoy conocemos como el Cristo de Zaragoza. Hay que recordar que una de las informaciones más fuertes que existen es que el Cristo lo enviaron desde España a través de un barco hasta Cartagena, luego de Cartagena al parecer llegó a Magangué y de Magangué pues fueron algunos mineros de Zaragoza y lo trajeron. Les estoy hablando de unos 422 años atrás. Trajeron el Cristo a Zaragoza y en el año 1603, bueno, el Cristo de Zaragoza lo trajeron y lo guardaron en la casa que les dije anteriormente, lo que es hoy en día la calle Bolívar, una casa grande, construida en barro, con macana, moñiga de vaca y caballo, y esas mezclas hacían unas edificaciones muy bonitas. Incluso en Zaragoza hoy en día hay aproximadamente entre unas 2 o 3 casas todavía de esa época. Bueno, entonces los católicos pues iban a esa casa, hacían el rosario, le pedían al Cristo y todo lo demás. Pero llegó un momento, porque quiero hacer claridad, que el Cristo de Zaragoza, según los historiadores, no se la mandaron a ninguna diócesis católica de Colombia, ni a ningún párroco. Se la mandaron a los pobladores del municipio de Zaragoza. Obviamente, pues la Iglesia Católica pues, tiene unas directrices, unos jerarcas, unas personas que guían a los católicos espiritualmente, y en el año 1603, un sacerdote de nombre Pedro Heredia convoca a todos los mineros, a los barqueros de allí, a los barqueros de este lado, y les dice, bueno, ya tenemos un Cristo muy bonito, milagroso.
necesitamos hacer un templo. Entonces la gente dijo, listo padre, vamos a hacer el templo, y comenzaron pues a hacer los aportes correspondientes. Si se sacaba 1 libra de oro daba media libra, el otro si se sacaba 20 castellanos daba la mitad, o algunos atrevieron a darlo todo completamente. Desde entonces, con la construcción de ese templo, se instaló allí, a donde hoy en día está la venerada imagen del Cristo de Zaragoza, y que desde entonces, les hablo del año 1603, se creó con este padre, el padre Heredia, lo que hoy en día son las festividades del Santo Cristo de Zaragoza, que van del 4 al 14 de septiembre. Pero espera un momento, cuando instalaron el Cristo de Zaragoza en el templo en ese tiempo, en un barco, ¿cómo les parece a usted? En un barco llegaron unos turistas españoles, se enamoraron de esa imagen, vinieron de España a hacer turismo por esta región, llegaron a Zaragoza y se enamoraron de esa imagen. ¿Y cómo les parece que estos españoles, acaudalados, hablando económicamente, se fueron a la diócesis de Santa Rosa de Osos de ese tiempo que estaba apenas comenzando a crearse, y hablaron con los jerarcas de la iglesia para que les vendieran esa imagen? ¿Y cómo les parece que los zaragozanos se dieron cuenta de esa maniobra, y eso se convirtió realmente en un rechazo total? Que ahí fue donde nació una frase que sobre la llevada del Cristo tendrán que pasar por mi cadáver. Lo dijo alguna vez un minero y otro minero y otro minero y otro minero, y fueron, digamos, muy puntuales y muy defensores de que se llevaran el Cristo de Zaragoza después que había llegado de la República o de la Madre Patria que conocemos como España. Pero bueno, ya se me acabó el tiempo, y en el próximo capítulo les voy a contar cómo hubo una dificultad en esa edificación del templo católico, porque hicieron el templo católico y le dejaron 3 boquetes, no habían puertas para instalar ahí en ese templo. Y les voy a contar en el tercer capítulo cómo unas mujeres bien berracas zaragozanas hicieron unas actividades y toda la historia de cómo construyeron o cómo adquirieron las 3 grandes puertas que hoy en día reposan en el templo católico Jesús crucificado. Será entonces hasta el tercer capítulo. Y no olviden, ingresen a mi canal de YouTube con el nombre Álvaro Chedid Historia, para que estas informaciones, estas historias, las podamos compartir con los amigos. Y quiero también dejar claro que no soy la última palabra. Ojalá ustedes pudieran complementar más en charla de amigos, con otros textos, para que esta historia la podamos, digámoslo así, ampliar mucho más.